17. Nos dice el Señor, Éxodo 22, verso 16: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Todos leamos el verso 17. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Amén. Vamos a orar y vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Permítenos por medio de esta tu palabra encontrar, Señor mi Dios, Padre, la enseñanza espiritual para nuestras vidas. Háblanos a través, Señor amado, de ella y permite que esta lección espiritual, Padre, complemente también para con nuestras familias todo aquello, Dios, que nuestros hijos e hijas necesitan. Danos sabiduría para poder aplicar cada parámetro bíblico, Señor amado, en este presente tiempo, porque tu palabra no cambia, tú no eres variable, Señor. Si bien es cierto, mi Padre, el hombre ha cambiado, no así tus preceptos ni tu voluntad. Gracias pues te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Éxodo capítulo número 22, verso 16 al 17. Nos dice el Señor, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá, dice la Escritura, dotarla y tomarla por mujer. Bien, mis amados, hay un texto paralelo de Éxodo capítulo 22, en Deuteronomio también 22, verso 28, que logra complementar adicionalmente lo expuesto en Éxodo 22. Quiero por favor que me acompañe en ese texto también, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 22. Veamos que también la Escritura en este texto tiene que decirnos. Verso 28 y 29. Dice el Señor: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Amén. Ahora, cuando uno va, no vaya a perder, por favor, el libro de Deuteronomio. Cuando uno va al libro del Éxodo, capítulo 22, verso 16, dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada. Ahora, ese engaño, si bien es cierto, mi querido hermano, por el contexto bíblico, aduce que en ambas partes, es decir, tanto el joven como la doncella, tendrían hasta cierto punto afinidad de contacto, pero no sexual. Sí, es decir, eran amigos o de pronto hasta enamorados. Bien pudieran haber caído en fornicación, porque allá apunta el texto. Cuando uno lee, en el versículo número 16 dice: si alguno engañare a una doncella. Ahora, entendamos que este engaño se va a concentrar de manera inicial, en aquella, diríamos en la actualidad, en aquella prueba de amor que se suele pedir, en un estado de noviazgo o de enamoramiento. Si bien es cierto, aquí no aplica la violación, porque en cuyo caso, cuando una mujer era violada, había una sentencia bíblica para el violador, que era la muerte. Si uno va a Deuteronomio, por favor, acompáñeme nuevamente. La Biblia tenía sanciones para actos como estos. Nos dice el Señor en el versículo, vamos a ver, en el mismo capítulo 22, pero un poquito más atrás en los versículos. Nos dice el Señor en el versículo número 23: si hubiere una muchacha virgen
desposada con alguno, de Deuteronomio 22, verso 23. Si hubiera una muchacha virgen, dice desposada, es decir, una muchacha que ya ha sido pedida en matrimonio. Dice que hubiera sido desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y dice ahí, y los apedrearéis, es decir, morirán, sí, por lapidación, y morirán la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Verso 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Esos eran los dos parámetros en caso de una violación o de un acto de fornicación. Entendemos entonces, cuando vamos al versículo 16, que en ese sentido no hay violación, sino que el verso 16 de alguna manera trata de normar si una relación que diríamos por enamoramiento podría incurrir a un engaño por parte del hombre hacia la doncella, haciéndole perder su virginidad. Y esto, mi amado hermano, de pronto sí, en la actualidad es muy común. Entendamos primeramente ciertos términos. Cuando uno va a la escritura en Éxodo capítulo 22, verso número 16, dice, si alguno engañare a una, dice ahí, doncella. En el libro de Génesis, cuando hemos hecho el estudio los días domingos, hemos hablado de la diferencia entre una doncella y una virgen, que si bien es cierto son términos que pudieran ser similares, ambos tienen un significado, diríamos así, propio para poder dar como características, ¿sí?, la integridad de lo que implica ser doncella y ser virgen. En el caso de ser una doncella, era una muchacha no casada, que era virgen, pero que adicionalmente nunca había sido contaminada, ¿sí?, bajo ningún aspecto por varón alguno. Y cuando hablo de contaminada, me refiero a que nunca había sido ni siquiera tocada o manoseada por hombre o joven o varón alguno. Mientras que una virgen, que si bien es cierto, también la Biblia podríamos catalogar como una doncella también, pero mi amado hermano, en la actualidad, la virginidad, si bien es cierto, muchas mujeres y hombres la mantienen, no así, diríamos, sí, su pulcritud, su pureza, sí, en cuanto a guardar todo su cuerpo. Mucha gente, de hecho, en la actualidad, en la adolescencia, en la juventud, si durante la etapa del enamoramiento o del noviazgo, si bien es cierto, muchos se guardan en no tener relación sexual, si cometen, diríamos así, con sus actos lascivos, todo tipo de manoseo, ensuciando el cuerpo, si tanto del hombre como de la mujer. Esto, mi amado hermano, la Biblia de alguna manera lo parametrizó y hizo, sí, justamente en Éxodo capítulo 22, hizo un preámbulo para poder considerar algún tipo de deshonestidad o de impureza, sí, en un acto como este. Dice la Biblia entonces que si alguno engañare a una doncella, a alguien que de su inocencia o su pureza no ha sido contaminada, dice la Biblia, y durmiere con ella. Es decir, que con engaños la llevó ¿a dónde? La llevó a la cama. Sí, con engaños de pronto simplemente diríamos, la fue suavizando y llegó un momento en cuando se dio cuenta que ya estaban en plena relación sexual. Mis queridos hermanos, estos actos, vuelvo y repito, en la actualidad son muy comunes, pero el hecho de que sea algo muy común no significa que sea algo aprobado por Dios. Amén. Lo podrá practicar tu amiga, lo podrá practicar tu amigo del colegio, tu compañero de la universidad, el vecino o la vecina de tu barrio, pero amado hermano, eso no implica que Dios lo esté aprobando. La Biblia desaprueba todo acto de fornicación, e inclusive cuando usted va al libro de Timoteo, y por favor quiero que me acompañe, en la segunda carta de Timoteo,
La Biblia advierte sobre todo a los jóvenes en cuanto a este aspecto, algo muy importante de guardar la pureza. Acompáñenme a la segunda carta de Timoteo. Sí. Carta de Timoteo, capítulo número 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Si tiene alguna duda o pregunta en el transcurso de la enseñanza, bien puede hacer uso también de la palabra para poder contestar bíblicamente. ¿Ya lo tienen? En el verso 22, mira lo que nos dice el Señor, sobre todo enfocándonos en los jóvenes. Deuteronomio, Timoteo, sí, según Timoteo capítulo 2, verso 22. ¿Lo tienen? Dice el Señor, y quiero por favor que los jóvenes realcen esa lectura. Huye, ¿qué dice? A ver los jóvenes si me ayudan. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, ¿con quién manda nuestro Dios a relacionar a los jóvenes? A los que son limpios de corazón. Mire que hasta para poder elegir amistades, para poder elegir un círculo social en la juventud, debemos de saber quién realmente puede ser confiable o de bendición para la edificación de nuestras vidas. ¿Cómo inicia el texto, mis queridos jóvenes? En el versículo 22. Sí, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Sí, en esta gráfica sí se podría apreciar la famosa prueba de amor. Sí, es muy común que en la etapa del noviazgo, del enamoramiento, por ahí salga la propuesta de solicitarle a la pareja la prueba de amor. Si tú me amas, si tú realmente dices que me quieres, quiero estar contigo. ¿Sí? Es muy común de pronto estar bajo estas condicionantes en una relación donde supuestamente se da realce al amor. Pero amado hermano, diríamos que las relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio son condenadas por Dios, porque son actos de fornicación, son actos que empañan nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En la primera carta, por favor, a los Corintios, complementemos esta enseñanza. El Señor nos dice en el capítulo número 6, primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6, verso 18 y 19. ¿Lo tienen? Una nueva advertencia de Dios para su pueblo. Huid, dice el Señor ahí. Huid, salid corriendo. ¿De dónde? Huid de la fornicación. Recuerde que la fornicación es un sinónimo de inmoralidad o toda clase de inmoralidad sexual. Amén. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. ¿Sí? Pero, ¿qué dice el Señor? Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Recuerda esto, mi querido hermano. Aquel que se presta para relaciones sexuales no permitidas por Dios está pecando o está ofendiendo su propio cuerpo. Y esta ofensa que va directamente a nuestra integridad, dice en el verso número 19, para complementar: o ignoráis que vuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Es templo del Espíritu Santo, el cual está. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está, es decir, ¿en dónde? Habitando en dónde? En nuestros cuerpos. Y la Escritura dice: el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros. Es decir, mis queridos hermanos, ¿sí?, que en ese sentido Dios quiere que exista, sobre todo, ¿sí?, de manera enfática, en la juventud, pureza no solamente de mente, sino también de cuerpo. Nosotros no podemos permitir, mis amados hermanos, que el enemigo se enseñoree de nuestros cuerpos a sobretexto de que como somos jóvenes y estamos en un proceso de cambio, dicen muchos, en una metamorfosis, si los deseos de la carne, las hormonas y todo aquello que pudiera revolucionar esta etapa en nuestra vida, no podemos dejarnos arrastrar por esos deseos, corrompiendo así nuestros propios cuerpos. Mire que en la psicología diríamos que se remarca con mucha normalidad ciertos actos que son ofensivos en contra del templo del Espíritu Santo. Por ejemplo, sí, un psicólogo le puede avalar o le puede dar visto bueno para que un hijo, un muchacho o una muchacha tranquilamente puedan incurrir en la masturbación. Amado hermano, si bien es cierto, el área, diríamos, social lo ve con agrado, con aceptación, no así la palabra o la voluntad de nuestro Dios. Nuestro cuerpo debe de ser templo y por ende un lugar sagrado donde Dios habita en plenitud, y nosotros debemos de honrar ese cuerpo donde Dios ha habitado. La Escritura nos narra, mis queridos hermanos, si retomamos brevemente, nuevamente, si el libro de Éxodo, capítulo número 22, si había existido ese engaño, dice el verso número 16 del capítulo 22 del Éxodo: si alguno engañare a una doncella. Si entendemos entonces que la figura que se da en este texto no es de violación, sino que ambos, tanto el muchacho como la muchacha, ¿qué hicieron? ¿Y qué incurrieron? En un acto de fornicación. Si sea como haya ocurrido, dice la Escritura, si con engaños, dice ahí, si fue engañada una doncella que no fuere desposada, es decir, que no está dada o pedida en matrimonio, y durmiere con ella, deberá, como diríamos, como sanción o como paga por su delito, deberá dotarla y tomarla, también dice ahí, por mujer. Cuando se habla de dotarla, si esto se deriva de un término dote o sinónimo de pago. La dote, mi amado hermano, era de alguna manera la recompensa que daba el novio al padre de ella y a ella también, en acto de gratitud y también de complacencia por el recibimiento de una mujer para tomarla en matrimonio. Tenemos un ejemplo bíblico con referencia a la dote. Acompáñenme al libro del Génesis y veamos un asunto muy similar al pago de una dote en la vida de dos personajes bíblicos, en la vida de Isaac y de Rebeca. Génesis capítulo 24. Libro del Génesis, capítulo número 24. ¿Lo tiene? Veamos los aspectos bíblicos. Voy a leer rápidamente del verso 1 al 10 y después nos saltamos a los versículos 50 al 54. Era Abraham, dice la Escritura, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, es decir, mujeres extranjeras, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Verso 5. El criado le respondió:
quizá la mujer o la muchacha no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces dice el verso 9 y 10: el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, ¿con cuánta cantidad se fue básicamente este criado? Sí, llevando la dote para la novia y también para los padres de esta muchacha. ¿Con cuántos? Sí, con 10 camellos llenos de ¿qué? De regalos y llenos de obsequios. Ahora, cuando uno va a Génesis capítulo 24, pero del verso 50, sí, en adelante al 54, veamos en parte en qué consistía todo esto. Versículo número 50. Entonces Labán, era hermano de Rebeca, y Betuel, padre de Rebeca, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablar de malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Verso 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Verso número 53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su padre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: enviadme a mí, Señor. Ahora, ¿en qué consistía esa dota, mi querido hermano? Ahí simplemente en esa breve descripción: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos preciosos y cosas, diríamos así, diríamos de gran valor o de gran estima. Yo sé que en la actualidad al novio le sale muy barato, sí, establecer una relación. Por ahí va con un anillo barato, sí, y le dice: ahí está, ya está, sí, desposada la muchacha. Sí, muy diferente, claro está, a los parámetros que se acostumbraban, de acuerdo, sí, en este caso, sí, a los márgenes bíblicos. La manera así en que se podía llevar a una chica para pedir su mano en matrimonio era muy costosa. Y la celebración no duraba, diríamos, un par de horas en la noche. Duraban 7 días continuos, donde el novio sí tenía que dar prácticamente un festín de 7 días continuos de café, almuerzo y merienda y celebración durante toda una semana. Sí, era un ojo de la cara. Mas sin embargo, para el novio, sí, el deseo y el amor hacía que esto fuera algo insignificante, sí, para estar con su amada, diríamos, con su ayuda idónea. Mis queridos hermanos, la dote entonces, bíblicamente, consistía en grandes sumas de dinero como pago para resarcir, sí, en este caso, la bendición que habría de recibir a cambio. Si vamos nuevamente a Deuteronomio, por favor, acompáñenme a ese texto que leímos hace un momento. En el capítulo número 22, el quinto libro de la Escritura, Deuteronomio, Dios había determinado una cantidad para establecer como pago cuando había una deshonra de tomar a una muchacha así, sin haber estado casada. Deuteronomio capítulo 22, verso 28 y 29. Volvámoslo a leer, por favor.
Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare, y se acostare con ella, y fuere descubierto, sucediera a conocer esta situación, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y adicionalmente, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que tomar a esta muchacha, dice ahí, por mujer, versículo número 29, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir, o no la podrá, en este caso sí, no la podrá separar de él en todos sus días. Es decir, que el divorcio no era admisible, o el repudio no era admisible en una relación que se hubiese iniciado bajo estos parámetros. Amados hermanos, yo sé que este trasfondo bíblico sí, se lo llevaba a cabo bajo un contexto cultural muy diferente al nuestro. Es verdad, en aquellos entonces quienes organizaban los matrimonios eran los patriarcas, los padres de familia, los cuales, sí, diríamos en una visita social, desde que sus niños eran muy pequeños, decían, si sabes qué, a mí me agrada tu niña para mi hijo. Y los niños todavía tenían 3, 4, 5 años y correteaban de pronto, sí, en las afueras de la casa. Y desde ese momento, sí, los patriarcas enlazaban la vida de sus hijos para que cuando tuvieran algo más de edad, entraran en la adolescencia, ya los unían en matrimonio. Sí, yo sé que este tipo de costumbres en nuestro entorno social no se lleva a cabo. En la actualidad la muchacha le dice al papá o a la mamá, es que el muchacho me gusta, le hace un berrinche y ya está, se fue con el muchacho. Sí, y esto es. Hay quienes otros se brincan por la ventana y el muchacho estaba esperándola, y cuando se da cuenta ya la niña se fue de la casa. Amados hermanos, si bien es cierto las costumbres bíblicas son de alguna manera valores o principios de ética, sí, de moral, y diríamos hasta cierto punto, sí, de buenas costumbres, en la actualidad hay muchos principios que están deteriorando la relación y la importancia de una verdadera unión en matrimonio. Yo sé que en la actualidad muchos que pudieran incurrir en fornicación, ¿sí?, quisieran que, diríamos, su relación fuese aceptada, pero déjeme decirle que Dios no comparte su idea. Cuando uno va a la Escritura, mi amado hermano, si concluimos en la lectura del versículo número 17, el Señor le decía al ofensor, si su padre no quisiera dársela, es decir, el padre ve la situación y dice, bueno, has deshonrado a mi hija. ¿Cuál era la remuneración que tenía que darle el ofensor? De acuerdo a Deuteronomio 22, verso 28-29, 50 piezas de plata. Pero eso era ¿para qué? Para resarcir qué daño, qué había tomado, qué había arrebatado este joven, de la joven. Su virginidad. Y esa muchacha obviamente quedaba deshonrada para toda su vida. En la actualidad mucha gente no le da importancia a la virginidad. Sí, más bien en la actualidad muchos dicen, no, hay que tener experiencia para poder ir al matrimonio. Y yo digo, ¿qué clase de experiencia quiere tener? Mi querido hermano, sí, el sexo no es garantía de felicidad o de estabilidad en un matrimonio. De hecho, aquellos que ya están casados sabrán muy bien que el sexo ha pasado a un segundo plano. De pronto, inicialmente el sexo atrae, sí, en emoción al inicio, pero eso es algo pasajero. Realmente uno no se casa por el sexo, uno se casa porque ha estrechado vínculos sentimentales, sí, emocionales con una persona que ha ido conociendo, que ha ido estrechando, sí, un vínculo más grande que simplemente el aspecto sexual. Mis queridos hermanos, uno no se casa simplemente para tener relaciones sexuales. Uno se casa para formar realmente una relación fundamentada en el amor, en el respeto, en la confianza. Y sobre todo, si son hogares cristianos, en el temor del Señor. Mis queridos hermanos, el padre podía decidir si entregarle o no, si su hija a este muchacho que de alguna manera había irrespetado, sí, el cuerpo de su hija. Versículo número 17. Si su padre no quisiera dársela,
Él le pesará, ¿sí? O le dará por peso plata conforme a la dote de las vírgenes. Amén. Ahora, usted dirá, bueno, eso era en ese entonces, en el Antiguo Testamento, pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? La Biblia en el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen, y ahora que vivimos en el tiempo de la gracia podemos hacer lo que nos da la gana, pues déjeme decirle que no. El Nuevo Testamento también contempla situaciones como estas. Acompáñenme por favor a la primera carta de los Corintios. Así como 1000 años antes, cuando Dios daba la ley a Moisés, el Señor, teniendo ya su Santo Espíritu sobre también los discípulos, sobre los apóstoles, dio parámetros en función de situaciones semejantes. Primera carta de los Corintios, capítulo número 7. Recordando que la dote sí era para poder resarcir de alguna manera el daño que se le había hecho a una virgen. ¿Ya lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo número 25. Veamos qué nos dice el Señor a nuestros hermanos y hermanas cristianas. Dice el verso 25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Y dice el apóstol Pablo, mas doy mi parecer, es decir, mi opinión, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Amén. ¿Quién está dando la perspectiva para este tema? El apóstol Pablo. Versículo número 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre, que dice, en quedarse como está. Ahora, ¿cómo estaba Pablo en ese sentido? Recuerde que él está dando su propia apreciación. Muchos historiadores mencionan que Pablo era un hombre soltero. Sí, era un hombre que no tenía hogar establecido, para el cual su labor como apóstol para los gentiles era idónea, porque no tenía que de alguna manera ir a casa, en este caso a sostener a su esposa o a sus hijos. Mas sin embargo, dice el versículo número 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Qué necesidad tenía mi querido hermano Pablo como hijo de Dios? ¿Qué necesidad tenía? La primordial. ¿Cuál fue la labor que el Señor le encomendó? Predicar el Evangelio, sobre todo a ¿quién? A los gentiles. Él tenía una prioridad en la vida. Y su prioridad, como hombre, llamado por Dios, era la de predicar, el Evangelio a los gentiles. Y en función de esa necesidad, ¿qué recomendaba él? Que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, yo sé, mi querido hermano, que pedirle en este caso a los solteros que se queden solteros es algo, mi querido hermano, que no está sujeto a hombre alguno. Ningún pastor, ningún padre le podría decir a su hijo, tú te tienes que quedar solo, tú te tienes que quedar sin casar para mantenerme amigo, para servir al Señor. No, eso es un don que solamente lo da Dios a quien Él se lo quiere otorgar. Amén. Primer aspecto general. Un padre no puede prohibir que su hijo se case. Amén. Ningún padre, ningún pastor puede prohibir que su congregación pueda hacer uso del casamiento. Mas sin embargo, hay una recomendación que Pablo la pudo dar conforme a su propia apreciación. ¿Cuál fue la apreciación de Pablo? Yo quisiera que no lo hagan. ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Para predicar el Evangelio. Claro, Pablo más adelante va a decir que el hombre casado penosamente, digo penosamente en el sentido que le va a mermar al Señor su tiempo, se tendrá que dedicar a las cosas de su
casa, de su hogar, a sus responsabilidades, mientras que el soltero no tiene preocupación de estas cosas. El soltero llega a casa y dice: mamá, tengo hambre, 5 de la tarde, mamá, tengo hambre, 3 de la mañana, mamá, tal cosa, y reclama las cosas. En un hogar ya no puede hacer eso, ¿verdad? Ahora, dice la Escritura en el versículo número 27: estás ligado a mujer, a manera de pregunta, es decir, estás casado, no procures, y póngale a su puesto, porque aquí vamos a matar 2 pájaros de un tiro, no procures soltarte. Sí, yo he visto a muchos cristianos: ay, hermano, yo como quisiera separarme de esta mujer para servir al Señor. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Digo horror por una sencilla razón, porque yo le aseguro que se separa de esa y ya tiene vista la otra. Amén. Amado hermano, no todos tenemos don de incontinencia. Usted dirá: hermano, ¿y cómo sabré yo si soy realmente, como dicen muchos, eunuco espiritual para servir al Señor? Y yo le hago una sencilla pregunta: ¿te gustan los muchachos? Sí. No, no eres eunuco. ¿Te gustan las chicas? No eres eunuca. Esto lo pone simplemente Dios en nuestro corazón. Sí. Solo cuando de Dios mismo se impregna en nuestro espíritu el deseo de ser apático, no digo al sexo opuesto, porque yo sé, mi querido hermano, que tener amistad del otro sexo no significa que estamos pecando, es algo natural, ¿sí? Pero es un don de Dios el guardarnos en este caso, sin casarnos. De hecho, en Apocalipsis, allá cuando se menciona los 144,000 que están consagrados a Dios, son hombres que se han guardado inclusive, sí, de manera casta, sin unirse a mujer, pero con un solo objetivo: seguir al Cordero por donde quiera que éste vaya. Amén. Esa es de alguna manera, sí, diríamos, sí, el objetivo esencial de quedarse sin casar, para servir al Señor. Pero no todos tienen ese don de parte de Dios. Versículo número 27, recuerde también el casado. Estás con esposa, ¿qué dice el Señor? No procures, ya te ataron y ahí te quedas. Amén. Verso 27, estás libre de mujer, es decir, no estás casado. ¿Qué te dice el Señor? No procures casarte. Ahora, recuerda, es una recomendación del apóstol Pablo, sí, a la iglesia. Esto simplemente es una sugerencia que se nos da. Verso 28. Mas también si te casas, hablando ya ahora sí de aquellos que estando solteros desean casarse, ¿qué te dice el Señor si te casas o si te deseas casar? No estás pecando. Amén. Recuerda que el matrimonio es un vínculo, sí, bendecido por el Señor. Sí, no pecas. Y si la doncella se casa, ya sabemos el parámetro de una doncella. Sí, si ella se casa, ¿qué sucede? No peca. Pero los tales, eso sí, Pablo nos advierte, es decir, los casados tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera, ¿qué dice? Yo lo quisiera, es decir, yo no quisiera que pases por tales aflicciones. Muchos padres, como se decía en la enseñanza de los domingos, sí, hemos topado textos como estos, sí, le dicen a sus hijos: ya cásate, ya ándate, coge mujer y desaparece de aquí. Pues déjeme decirle que le está dando un muy mal consejo. ¿Sí? Deje que ellos en Dios, puedan encontrar en Dios, sí, a la pareja indicada para formar un matrimonio. Amén. No acelere el proceso que en Dios estará programado para alguien guardado para su hija o para su hijo. Amén. Usted dirá: hermano, pero ya se está poniendo viejita mi hija. No importa, mi querido hermano, disfrute a su hija. Disfrute a su hijo. Mientras más tiempo pase con usted, mejor. Amén. No acelere algo que está, diríamos, sí, bajo la potestad de Dios en su tiempo, sí, para que suceda. Aquí, mi querido hermano, sus hijos no están en una percha exhibiéndose para que digan: deme que yo quiero, sí, yo quiero eso. No.
Su hijo, la Biblia dice que nuestros hijos son herencia de Jehová, son nuestros hijos. Y mientras más el Señor te los permita disfrutar, agradece a Dios, porque en tu casa tú le inculcarás valores, le inculcarás una búsqueda, le inculcarás siempre lo espiritual. Amén. Y mientras más tiempo lo tengas, mayor bendición podrás compartir con ellos también. Amén. Mis amados hermanos, la Escritura entonces, sí, ahondando en este tema, nos dice: mas también en el verso 28, si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. ¿Por qué? Pregúntele a los casados en qué están pensando. Muchos están en cuerpo nada más aquí. Están pensando en su mente, sí, en las facturas que tienen que pagar. Muchos casados están pensando, sí, que todavía no han comprado los útiles escolares, que sí, que tal libro no lo encuentran, ¿verdad? Que tal situación se ha dado, que la pensión se le viene encima. Es decir, una gran acumulación de responsabilidades que conlleva el casamiento. Yo sé que cuando los muchachos están enamorados, no están pensando en responsabilidades. Simplemente están con pajaritos en el aire, el novio ofreciéndole la luna y las estrellas, y después, a la verdad, digo yo, no podrán dormir porque no podrán conciliar el sueño por las responsabilidades, sí, que tendrán que adquirir. No asusto a los solteros. Es bonito estar casado. Amén. Es algo precioso compartir la vida juntamente con otra persona que te ama. Pero también es bien cierto que adquirir dicha responsabilidad, dicho compromiso, traerá también turbación, mi querido hermano. Pero la Biblia, pese a todo ello, la Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos de confiar, porque Cristo ha vencido, sí, a este mundo y por ende a estas aflicciones. Mis queridos hermanos, dice la Escritura, porque quiero avanzar en esta carta de Corintios hasta el verso 38, dice el Señor en el verso 29: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Como para qué? Como para estar preocupado en esto, sí, en los casamientos. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa, ¿qué dice el Señor? Sean como que si no la tuviesen. Usted recordará, mi querido hermano, que el Señor, cuando llamó a sus discípulos, la gran mayoría de los discípulos eran casados. Amén. El hecho de que Pedro hubiese estado casado nunca fue impedimento para que su vida se estuviese al servicio del Señor. Y en función de esos parámetros, dice la Biblia: por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Pero bajo qué parámetros? Bajo los parámetros de ser siempre dispuestos para servir a Dios, no usando como excusa de que, estoy casado. Hermano, ¿y por qué no viene a evangelizar? Es que estoy casado. ¿Y por qué no le da Biblia? Es que me casé. Y no ahora, es que tengo esposa ahora. No es excusa esto. ¿Sí me está entendiendo? No es excusa. Ay, como me casé, tengo que lavar la ropa de mi marido. Entonces por eso es que no puedo venir a la iglesia. No podemos utilizar el vínculo del matrimonio, la unión del matrimonio como excusa, sí, de que por eso no avanzo en las cosas espirituales. Y eso es lo que Pablo está dejando asentado en ese texto. No podemos utilizar algo que es de bendición como obstrucción para nuestro crecimiento espiritual. La Escritura más bien nos dice en el versículo número 29 que los que tienen esposa, si sean como que si no las tuviesen. Verso 30. Pastor, pregúnteme. Al decir que sean como que si no las tuviesen, esto no quiere decir que se despreocupen de sus esposas, pues no, ni de sus hogares. Obviamente, así es. Si alguien está casado, mire, yo soy muy práctico en esto y tomo siempre un versículo muy, muy remarcado en la Escritura. Al César hay que darle lo que es del César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. A nuestras esposas hay que darle el amor, el cuidado, la provisión y todo lo que ellas sí necesitan. Pero eso no implica que yo deje a Dios a un lado por concentrarme en mi pareja. Recuerden que mi primer amor no se enfoca en mi pareja. Mi primer amor es Dios.
Amén. Sí, los casados deben de concentrar su primer amor en Dios. Es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, es decir, todo. Él debe de ser el enfoque principal de tu amor. Luego viene tu esposa. Amén. Primero todo es Dios. Sí, después de eso puede venir cualquier otra cosa. Por eso es que Dios nos demanda, mi querido hermano, sí, que debemos estar enfocados primeramente en sus propósitos, en sus proyectos, y luego de que hemos cumplido con Él nuestra parte, entonces nos podemos encargar de todo lo demás. Ahora, la Escritura nos dice en ese sentido, en el verso número 30, y los que lloran, eso hablando, mira, relacionándolo en función del matrimonio, porque recuerden que mucho causa de aflicción. Y los que lloran como que si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como que si no poseyesen. Miren que está hablando bajo el contexto del matrimonio, porque a eso es lo que uno se dedica, o eso es lo que uno obtiene cuando uno se casa, ¿verdad? Cuando usted está soltero, si tiene un colchón y un plato encima de la mesa, usted es contento, ¿verdad que sí? Pero cuando uno se casa, ya comienzan las necesidades, ¿a qué cosa? A demandar, ¿verdad? Usted comienza ahora a enfocarse en otras prioridades, a ganar dinero para comenzar a comprar, ¿verdad? Ahora, dice la Escritura en el verso número 31, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora, verso 32, el apóstol retoma el tema. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja o sin preocupaciones. El soltero, y aquí se va de frente, tiene cuidado de las cosas del Señor. Y aquí quiero confrontar a los solteros. ¿Cuántos están solteros acá? A ver, ahora sí quiero ver las manos levantadas. Solteros. Listo, gracias. ¿Cuál es la razón? Con temor, el dedito no va a sacar. Se va con orgullo, soltero. Ahora, aquí hay una confrontación, sí, tremenda. La Biblia dice que el soltero, sí, tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahora le hago la pregunta a los solteros: ¿usted está cuidando las cosas del Señor? A ver, alza la mano. Ahí va el asunto. ¿Sí? Los solteros, ¿qué dice la Biblia? O por lo menos, ¿qué nos demanda la Escritura, mis amados solteros y cristianos? ¿Qué dice la Biblia? El soltero tiene cuidado, es decir, está preocupado, está atendiendo las cosas de su Señor. Diríamos así, que un hogar cristiano bien organizado, que tiene hijos solteros, sus hijos deberían de ser fuente de bendición, porque están focalizados siempre en el reino de Dios y su justicia. Es decir, que para un soltero debería de ser prohibido quedarse en casa, mientras debería de estar evangelizando. Para un soltero debería ser el primero que viene a la iglesia. Para un soltero debe de ser, la vida de oración debe de ser, pero que lo ansía, es decir, ¿a qué hora llega la hora para orar? Ya quiero, estar doblando mis rodillas, porque está soltero y por ende preocupado de qué cosa? De las cosas del Señor. El problema es que muchos solteros, entre comillas, cristianos, están preocupados por hacer vida social, preocupados para meterse en las redes sociales por internet, preocupados de estar en una cancha de fútbol, preocupados, amado hermano, de hacer de este mundo un lugar estable, cuando la Biblia dice que nuestra ciudadanía debe de estar allá en los cielos. Amén. Recuerda, mi querido hermano, la Biblia nos enseña que los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor. Pregunto, ¿estás cuidando, las cosas del Señor? ¿Estás protegiendo los negocios? ¿Usted recuerda a Jesús cuando era niño y por ende soltero? ¿Qué decía? Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Estás, mi querido hermano soltero, en los negocios de tu Padre?
Estás ganando almas para el reino de Dios. Como soltero, estás siendo esa verdadera luminaria, ¿sí? Que no tienes tantas responsabilidades como un casado como para poder servir en las cosas del Señor. La Biblia dice en el versículo número 32, que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero, el verso 33, ¿qué pasa con el casado? Pero el casado tiene cuidado de las cosas de que, mira, cuando no te guste oírlo, pero el Señor así lo asegura, tiene cuidado de las cosas de qué. ¿Por qué? Porque penosamente adquirida la obligación del matrimonio, digo esto sí, pero en buena ley, sí, de manera forzada, tiene que comenzar a ¿qué cosa? A dedicarse a suplir necesidades en el matrimonio, en el hogar, y para ello tiene que involucrarse por fuerza ¿en dónde? En el mundo. No digo en la corriente del mundo, pero sí en los negocios del mundo para saciar dichas necesidades. Pregunto, ¿cuántas horas le dedicas en el mundo al trabajo? Quieras o no quieras, tienes que dedicar horas, ¿verdad? Sueño, descanso, mucho tiempo en el mundo. ¿Para qué? Para llevar ¿qué cosa? Unos cuantos dólares para la casa. Amén. Y a la larga, ese tiempo que el mundo, ¿sí?, te merma, es tiempo que le has mermado prácticamente aquí el Señor. Amén. Le has mermado tiempo al Señor, pero el Señor entiende que lo haces no porque lo quieres hacer, sino porque al casarte, ¿qué sucede? Has adquirido responsabilidades, has adquirido compromisos que tienes que cumplir, porque ahora no solamente, ¿verdad?, tienes que vestirte tú, ahora tienes que vestir a tu esposa, tienes que vestir a tus hijos, tienes que darle educación, sí, a tus hijos, tienes que tener la nevera llena, tienes que tener, mi amado hermano, un presupuesto ya preestablecido, y si no lo cumples, entonces comienzas a tener problemas en el hogar. ¿Verdad? Eso es así. Si estás pensando en formar una relación, piénsalo bien. No digo que no lo hagas. Amén. Pero nadie, dicen por ahí, no, nadie se llena de besos y abrazos. ¿Sí? Los besos y los abrazos, diríamos, son suficientes antes de casarse. Una vez que uno ¿sí?, se desposa, entonces la vida al hombre o a la mujer le cambia, ¿sí?, le da un giro de 180 grados. Dice la Escritura en el versículo número 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Versículo 34, léalo por favor. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, ¿cuántas son doncellas acá? A ver las damas. Por lo menos díganme, ¿cuántas doncellas hay aquí? Bendito, ¿qué pasó? Déjeme parar la grabación. Bueno, respóndase en el corazón. ¿Cuántas doncellas hay aquí? Respóndase en el corazón. Dice el Señor: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Cuántas están casadas? Ah, ya, bueno, amén. Si no está casada, cásese, amén. Cuidado con andar en unión libre, amén. Amén. No importa, sí, pase grueso, pero sí, con un amén resbala. La doncella tiene cuidado, recuerde también, tiene cuidado de las cosas de ¿qué? Del novio, del Señor. ¿Para qué? Aquí va, aquí confronta la Biblia. ¿Para qué, mi amado hermano? ¿Qué dice la Biblia? Para ser santa. Toda soltera debe de ser santa. Recuerde que el término santo viene sí o se deriva sí del término apartado, sí, o separado. Santo, separada o apartada para Dios. Toda doncella, dice la Biblia, sí, ha sido, diríamos, sí, o tiene cuidado de las cosas del Señor para ser
guarda así en qué. ¿En qué primero se debe demostrar la santidad en una soltera? Ay, hermano, yo soy santa en el espíritu nada más, porque del cuerpo hago lo que me da la gana. No, un ratito. La Biblia nos confronta y nos dice que la santidad sí debe de reflejarse ¿en dónde? En el cuerpo. Si el muchacho viene atrevidamente a poner sus manos en un lugar donde no debe de ponerla, la santa saca su mano y cachetea al atrevido. Amén. La Biblia no lo dice, pero yo también doy mi recomendación. No soy Pablo, pero creo que tengo el Espíritu de Dios. Le para el carro. Amén. Sí, ay hermano, lo que pasa es que no puedo. Sí puede. Bien dice en el mundo que el hombre propone y la mujer, sí, pero en el cristianismo, sí, el hombre propone y Dios es el que concreta nuestros caminos. Amén. Usted no puede permitir, mi querida hermana soltera, santa del Señor, que venga un fascineroso a querer manosearla. Ahora, si usted es la aprovechada, hay otra cosa. El santo, ¿cuántos son santos acá solteros? Bendito, ahí sí. Me gustó esa respuesta. Los santos no la cachetean, pero se abren. El fondo me conviene. Amén. Guardan también su distancia, mi querido hermano. La Biblia nos dice en el versículo número 34, ¿sí? Ya estamos creo con el tiempo, cortamos ahí. Avanzamos nomás hasta las 11 de la noche, gloria a Dios. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo, como también en qué. Ya en la parte espiritual, es decir, es una chica fervorosa, una chica de oración, una chica de lectura bíblica, se congrega, da buen testimonio, es decir, todo lo que puede haber dentro también se refleja hacia afuera. Amén. La Escritura, recuerde que en 2 de Timoteo, ya lo leímos, capítulo 2, verso 22, el Señor nos recomienda a los jóvenes que huyamos de las pasiones juveniles. Amén. Usted tiene que salvaguardar su cuerpo. Usted no puede decir, yo voy a ser fuerte, hermana. Cuando me esté besando en el cuello, yo voy a ser fuerte. No, ningún fuerte. Tiene que huir. Amén. Tiene que huir. Ay, hermana, es que ya se fue mi mamá, se fue mi mamá. Y justo vino mi novio, justo viene mi enamorado o el chico que me gusta. Usted tiene que huir. Usted no puede, mi querido hermano y hermana, sí, en ese sentido, ser presa fácil, sí, de las maquinaciones del diablo. Amén. Muchas veces cuando uno puede, mi amado hermano, sin fracasar justamente en las relaciones de los noviazgos o de los enamoramientos, justamente cuando ha descuidado, sí, lo más básico, el no, diríamos así, el no dar una pauta establecida para poder guardar su santidad. Mucha gente de manera inofensiva dice, hermano, no sé qué pasó. Estábamos solos y simplemente, sí, un abrazo, una caricia, y cuando nos dimos cuenta estábamos en la cama. ¿Verdad que sí? Vamos, déjenme avanzar por acá. Ahí. No sé qué pasó. Mi hermano, pero usted debe de entender que usted es templo, como lo hemos leído, templo del Espíritu Santo. Y usted tiene que cuidar ese templo. ¿Quién más que usted, mi querido hermano y hermana, sí, que es dueño, sí, o por la misericordia de Dios, el Señor le ha permitido tener un cuerpo? Sí, usted tiene que darle todo el cuidado y la protección que éste se merece. Porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo. Mire que la Biblia aún nos dice que de las cosas secretas el Señor nos va a juzgar. De todo aquello que pasa escondido fuera del ojo de tu padre y de tu madre, el ojo de Dios y el ojo de su Santo Espíritu estará siempre sobre nosotros y nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo. Cuando vamos a Corintios capítulo 7, que es el texto que ya vamos a terminar de leer, dice en el versículo número 34 que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo y espíritu, pero la casada tiene cuidado de qué cosa.
De las cosas del mundo. De cómo agradar a quién. Ahora, diríamos, ¿está mal agradar al marido? No, está bien. Porque aún la Biblia dice que para poder gobernar las cosas del Señor debemos de gobernar primeramente nuestra casa. Pero sí debemos de entender algo, que un casado, ¿sí?, tendrá mayores excusas, ¿sí?, o tendrá menor cantidad de tiempo para dedicárselo al Señor como aquel que es soltero. Él tendrá mayor facilidad y mayor tiempo de estar siempre preocupado de las cosas del Señor. La Escritura nos dice, para concluir en el versículo 36 en adelante, pero esto lo vamos a terminar de analizar ya el próximo día sábado, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. ¿A qué se refiere este pasaje bíblico comparado con Éxodo capítulo 22, versículos 16 y 17? Lo estaremos, sí, en Dios escudriñando el próximo día sábado. Sí, mientras tanto, si el Señor le ha hablado en esta noche, sí, ríndale una ofrenda de aplauso a ese Dios y agradezca su palabra que ha llegado a tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta gloriosa noche, tú has sido bueno, mi Dios, por darnos las pautas esenciales de cómo debemos de regirnos en este mundo. Tanto, oh Dios, para los solteros, las solteras, como para aquellos que tienen el vínculo precioso del matrimonio sobre cada uno de ellos. Señor amado, permítenos, seamos casados o no, siempre servir. La demanda es igual para ambos. Tú quieres que tu pueblo siempre busque y haga tu voluntad. Que este pueblo que hoy ha disfrutado de esta enseñanza pueda, Señor amado, compartir la unción de Dios por medio de su Espíritu, trayendo para sus vidas una aplicación real, viva, que se pueda poner en práctica cada consejo, oh Dios, para que de esta manera todo el cuerpo de Cristo sea nutrido en la obediencia que tus hijos, Señor amado, te rendirán a ti como tributo, y tú les darás tu bendición, porque, Señor amado, tu bendición no añade tristeza, sino que trae alegría. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu.